Bienvenidos a esta enseñanza donde voy a hablar sobre escuchar la voz de Dios. Esto es parte de una serie llamada ¿Cómo? En el primero dije cómo soltar, en el siguiente cómo curar a los enfermos. Y esta vez cómo escuchar la voz de Dios. Y es una serie muy práctica, no te daré doctrinas profundas, pero te doy consejos prácticos sobre cómo escuchar la voz de Dios. Y veamos cómo Dios nos habla. Veremos cómo escuchar y compartiré algunos testimonios de cómo Dios me ha hablado y que Dios puede hablarte de la misma manera. Entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios? De eso vamos a hablar hoy. Lo primero que quiero decir es que en el libro de Apocalipsis Jesús dijo una cosa para las 7 iglesias. Para las 7 iglesias, quien tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu está diciendo. Quien tiene oídos, escuche lo que el Espíritu está diciendo. No está hablando de estos oídos, pero cualquiera que haya conocido a personas que no tienen oídos, todos tenemos oídos. 2. Pero solo porque tengas oídos no significa que tú realmente puedes escuchar lo que Dios está diciendo. Porque muchas veces no habla de estos oídos, habla de otros oídos, habla a nuestro espíritu. Entonces, si solo está esperando que Dios le hable a estos oídos, se perderá lo que está diciendo. No basta con tener oídos para oír lo que Dios está diciendo. Necesitas tener oídos aquí. Necesitas escuchar tu espíritu. Pero para que usted y yo tengamos realmente esta relación con Dios, necesitamos nacer de nuevo. Y muchos cristianos no sienten que Dios les habla. Y la razón es que son cristianos, pero no nacen de nuevo. Recuerdo que antes de nacer de nuevo, oré a Dios. Era el momento de realmente gritar y clamar a Dios y orar. Y no sentí que estaba ahí. Era como orar en un tejado. No había relación. Pero eso es lo que dice Isaías 59, que debido a nuestros pecados, Dios oculta su rostro y no puede oírnos. Pero, ¿qué experimenté cuando nací de nuevo? Cuando experimenté el perdón de mis pecados. Ese techo que sentía que estaba entre Dios y yo desapareció. Entonces, Dios se convirtió en una parte real de mi vida y experimenté una y otra vez cómo Dios estaba presente y podía hablar conmigo. Entonces, si nunca ha experimentado que Dios le ha hablado, existe una gran posibilidad que no has nacido de nuevo. Y necesitas nacer de nuevo totalmente. Debes arrepentirte, volver de los pecados, ser bautizado en Cristo y recibir el Espíritu Santo, para que vivas esta vida que leemos en el libro de los Hechos. La vida que leemos en la Biblia. La vida que voy a contarte aquí. Pero, ¿cómo habla Dios? Puede hablar a través de una voz audible, pero no es frecuente, porque no es siempre que Dios habla con una voz audible. Si lee los 4 evangelios, verá que Dios habló solo 3 veces en voz audible. La primera vez fue cuando Jesús fue bautizado. La segunda vez fue en el monte de la transfiguración, una palabra difícil para decir para un danés, pero donde Jesús se revela a sí mismo. Y la tercera vez fue cuando Jesús fue crucificado. Estas 3 veces que ven, Dios habló desde el cielo con una voz audible, así que todos alrededor la escucharon. Conozco personas que escucharon a Dios hablar con una voz audible, nunca habían experimentado esto hasta ahora. No significa que Dios no hable y el Espíritu Santo no hable y que no tengo sueños y visiones y muchas otras cosas que pasan, pero nunca hasta hoy, durante 25 años, o muchos años, 26 años, algo así. Por lo tanto, nunca he escuchado a Dios hablarme con una voz audible. Se ha estado esperando y cree que Dios solo puede hablar de esta manera, te perderás una relación asombrosa con Dios. Te perderás muchas cosas porque Dios puede hablar de muchas maneras. La voz audible puede ser una de ellas, pero no siempre es así.
A menudo, por medio de su espíritu, también habla a nuestro oído interno, a nuestro espíritu. Escribí la voz suave o baja de Dios y la forma en que Dios habla a nuestro espíritu. Y lo pondré aquí. Con una voz interior suave y ligera. Es la manera como describo y es muy frecuente. No es como lo escuché desde afuera, pero es como si de repente alguien acaba de decir algo sin que yo escuche. Sin que yo escuche la voz hablando. Pero en ese momento hay una voz que alguien acaba de hablar. Sé porque lo acabo de escuchar. ¿Esto tiene sentido? Es casi como no escuchar a Dios hablar. Es casi como si me lo hubiera puesto más bien. Pero puede sentirse tan real y se siente como, ¡vaya! Dios habló. Probé esto hace años, estaba en la computadora escribiendo algo y fue una de las veces más claras que he escuchado a Dios hablar. Escuché a Dios decir, Torben, escribe un libro. Y fue casi como si viniera de aquí y pensé, ¿qué? ¿Dios quiere que escriba un libro? No soy bueno en la escuela. Nunca he escrito un libro. ¿Cómo puedo escribir uno? Y Dios me dijo esto, te doy un capítulo al día. El domingo no lo escribes. Y fue una experiencia muy, muy clara la que tuve allí. Dios habló y yo, ¡wow! Le hablé a mi esposa, Dios me acaba de hablar. Y estaba tan asombrado por la experiencia. Y se convirtió en un libro. Y escribí un libro llamado Sana Doctrina. Y tuve alrededor de 2 semanas donde el Espíritu Santo estuvo de una manera especial y escribí el primer libro que se llamó Sana Doctrina. Cuando terminé este libro, hubo una vez más en que Dios habló y dijo, Torben, publicar el libro hasta que yo te diga, ahora, y luego confirmaré esta palabra. Luego Dios tardó 3 años en volver a hablar de esto. Entonces experimenté a Dios hablando y me ha estado hablando. Pero a veces puede llevarse semanas, puede llevar meses. Experimenté que tardó muchos meses desde que me habló. Así que no es como si fuera a escuchar una voz así todos los días dentro de mi ser. A veces es un par de veces al año en las que lo he experimentado así. Vaya, Dios habló. Pero cuando Dios habla, es como, sí, Señor, eso es lo que voy a hacer. Y realmente tiene un impacto único en mi vida. Realmente cambió mi vida. Entonces, por primera vez ahí, se convirtió en un libro llamado Sana Doctrina. De nuevo, recuerdo hace unos años, sin entrar en detalles, en Dinamarca, estaba en un lugar donde realmente necesitaba algo de dinero. No teníamos suficiente para pagar el centro y teníamos algunas facturas por venir. Y yo estaba orando y clamando a Dios y ayunando al mismo tiempo. Y dije, Dios, te necesito. Dios, te necesito. Necesito un milagro. Y fue como si hablara de nuevo. Dijo, Torben, ¿te he llamado alguna vez para hacer algo que no requiere un milagro? Y yo estaba como, ¿qué? No. Nunca me pediste que hiciera algo que no necesitara un milagro. Quieres que viva esta vida dependiendo de ti. Esa palabra otra vez en mi espíritu tuvo un gran impacto en mi vida. Y creó fe en mí. Cambió mi vida y cambió el resultado de lo que estaba haciendo. Para que Dios pueda hablar, no siempre con voz audible, sí, con voz tranquila, y todavía no significa que sea como decir, Dios, sí, Dios me acaba de hablar. Fue Dios, sí, Dios me acaba de hablar. Por supuesto, la voz puede ser más fuerte y profunda y más. A veces no estoy seguro. Creo que tal vez fue Dios y otras veces Dios simplemente me habló. Y en mis últimos 25 años de caminar con Dios digo, wow, Dios me habló, wow. Y como, wow, no sé, como 15 veces. Entonces diría las veces en que Dios me habló, pero no tuve seguridad que si Dios había dicho esto y aquello. Fue cientos de veces, muchas veces. Entonces Dios puede hablarle a nuestro espíritu.
Otra forma en que Dios nos habla a usted y a mí, por supuesto, es a través de la palabra. Leer y escuchar, leer y escuchar. Ese momento en el que Dios me habló sobre escribir un libro llamado Sana Doctrina, entonces Dios me habló claramente, pero después de eso habló a través de su palabra. Recuerdo que estaba sentado y estudiando Romanos 6 y el Espíritu Santo estaba realmente haciendo que la palabra cobrara vida en la forma en la que él estaba hablando. Al leer el versículo 14, Romanos 6:14, el pecado no tiene dominio sobre ti porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando leí eso era como si Dios me estuviera diciendo, Torben, el pecado no tiene ningún dominio sobre ti, Torben. Eres libre. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando leí esas palabras, no eran solo palabras. Fue Dios quien habló a través de estas palabras en mi espíritu. Y yo estaba como entonces, ¡wow! ¡Soy libre! Me levanté en mi oficina y corrí y pensé, ¡wow! Cambió mi vida para siempre. Fue una de las experiencias más fuertes que he tenido con Dios. Fue en mi oficina donde Dios me habló a través de su palabra. Creo que leí la palabra muchas veces antes, pero antes era más como la leí y lo entendí. Pensé y entendí con mi mente. Pero cuando Dios habló a través de la palabra, entró en mi espíritu y lo cambió todo. Alguna de las experiencias más fuertes que he tenido con Dios ha sido a través de su palabra. Cuando leo la palabra, ese soy yo acerca de mí. Leo sobre mí mismo en la palabra. Y esto es lo que Dios quiere que haga. Esto es lo que buscaba, una respuesta. Leí la palabra y aquí está. Por tanto, Dios también puede hablar a través de su palabra. Lee y escucha. Ore mientras lee la palabra y diga, Dios, ¿qué me estás diciendo hoy? No solo la lea sin orar y diga, Dios, ¿qué me estás diciendo hoy? Luego lea la palabra, póngala dentro. Pero no es solo eso, ese tipo de voz lo que me está hablando. No es solo a través de su palabra que Él habla, también habla a través de visiones. Y esto lo leemos en el libro de los Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro y los apóstoles hablan del fin de los tiempos y cómo el Espíritu se derramaría sobre toda carne. Y decían que los jóvenes y los ancianos tendrán visiones y sueños. Y profetizarán y muchas otras cosas. Entonces, por el Espíritu, Dios quiere hablar a través de visiones. Visiones, sueños y profecías. Por visiones, escribí despierto. Porque cuando tienes visiones, estás durmiendo. Y estuve de acuerdo. Si estás durmiendo, lo llamo un sueño. Entonces, estás despierto aquí. Dios puede hablar a través de una visión. Una de las visiones más fuertes que tuve, sí, lo recuerdo, iba a tener una reunión, estaba en casa orando. Mientras oraba en casa y oraba en lenguas, de repente vi cosas enfrente de mí. Mis ojos estaban abiertos, pero vi a alguien frente a mí con problemas en el hombro. Y sin embargo, en nuestra casa, solo en oración, estaba como, ok, oré por encima de tu hombro y extendí mi mano hacia el hombre. En el nombre de Jesús, sé curado. No creo que dije nada, solo junta mis manos. Y él estaba como, wow, se curó. Y yo estaba como, wow. Y luego escuché algo en la visión detrás de mí, me di la vuelta y supe que había una mujer sentada detrás de mí con problemas de oído. Y levanté mi mano y la puse en sus oídos. Así que cuando la quité, esa persona se sanó y pensé, ¿cómo fue eso? ¿Qué sucedió? Y ahí no sé qué pasó, así que fui a la reunión una hora más tarde. La reunión fue en una escuela, hice la reunión y pregunté, ¿hay alguien enfermo aquí? ¿Alguien necesita oración? Y un hombre dijo, sí, tengo un problema en el hombro. Levántate. Y se levantó. ¿Qué es tu problema en el hombro? Y él dijo, es en el hombro izquierdo. En ese segundo puse mi mano sobre su hombro. Eso es lo que hice una hora en una visión. Hice precisamente eso. Puse mi mano en el hombro y no recuerdo lo que oré. Yo estaba como, wow,
Y cuando le quité la mano dijo, vaya, estoy curado. Y lo había visto hace apenas una hora en visión. Y luego escuché detrás de mí, alguien dijo, oye, Dios también quiere curar tu oído. Me di la vuelta. Había una mujer sentada detrás de mí con un problema en su oído. Puse mi mano en su oído y en ese momento pensé, vi esto hace una hora en una visión. Y me llevé la mano a su oreja y la aparté la mano de su oído y todo el mundo estaba llorando y ella se curó y todo el aula explotó y todos estaban asombrados y pensé, ¡wow! Entonces fue una visión poderosa que tuve mientras oraba con los ojos abiertos. Vi esto antes de que sucediera y tuve otras experiencias no tan fuertes. No con tantos detalles, pero he visto cosas una y otra vez. Dios me mostró cosas en una visión donde de repente vengo y veo cosas y sé que va a pasar o que necesito hacer. Entonces Dios puede hablarle al Espíritu. Dios también puede hablar de su palabra con una voz audible. Dios puede hablar a través de una visión y puede hablar a través de sueños. Y ahí es cuando estamos durmiendo. Y cuando hablo de sueños, un buen ejemplo es que hace años tuvimos una reunión y esa noche tuve un sueño muy, muy claro. En el sueño, nuestra hija, que estaba pequeña en ese momento, Simone, vino a verme y estaba casi con sus ojos malvados, muy malvados. Los ojos eran como si fueran blancos y eran tan extraños y estos ojos parecían muy malos. Y luego había un gran león y estaba listo para comerse la cabeza de mi hija. Estaba a punto de comérsela y lo vi en un sueño, pero luego tenía una espada en mis manos. E inmediatamente tomé esta espada y de abajo hacia arriba corté la cabeza del león y se cayó y me desperté. Y estaba pensando, wow, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Entonces mi esposa se despertó. Necesito hablar contigo, acabo de tener un sueño. Tuve un sueño. Ella dijo, algo le pasó a Simón esta noche. ¿Qué? Me desperté esta noche, escuché un ruido. Ella era muy pequeña en ese momento, escuché un ruido en la cocina. Fui a la cocina y ahí estaba nuestra hija. Tomó unas tijeras y estaba de pie con un ojo blanco. ¿Por qué? Ella acababa de contraer una infección en los ojos esa misma noche, así que tenía un tanto blanco en el ojo que no podía abrirlo debido a la infección que ella tenía. Y ella tomó un par de tijeras y estaba lista para cortar. Pero mi esposa escuchó un ruido, fue a la cocina y la detuvo y yo pensé, ¿qué? Luego Simón vino y reconocí esos ojos de inmediato. ¿Qué está pasando? Fue un gran ataque a nuestra familia y se sintió como un ataque espiritual. Esa mañana íbamos a un viaje misionero. Fue un solo día antes. Así que salí a orar. Dios, ¿qué está pasando? Oh, necesito ir a la farmacia. Fue lo primero que pensé. Debo comprar algo para sus ojos, pero no tengo tiempo. Necesitamos hacer un viaje misionero. ¿Y qué debemos hacer? Y en el sueño, Dios mío, luego de repente reconocí a León en el sueño porque nuestra farmacia local que teníamos en esa ciudad en ese momento se llamaba León Farmacia. Y fuera de la farmacia había un gran león que estaba sentado y ese gran león afuera de la farmacia era el león que vi en el sueño, que trató de comerse a nuestra hija. Y cuando vi que de repente tuve la palabra de Dios, una espada, y pensé, no voy a ir a la farmacia. Voy a cortarle la cabeza al león. Y en cambio, creeré y lucharé con la palabra de Dios y Dios sanará a nuestra hija. Y lo hicimos por el sueño. Nos dimos por vencido y no fuimos a la farmacia. Y oramos con fe y Dios sanó a nuestra hija y nos pusimos en camino. Así que fue un ataque contra nosotros como familia. Y sucedió un sueño. Y otro ejemplo muy corto, otro sueño. Estoy en California ahora mismo filmando, haciendo un viaje por Estados Unidos. Y la última vez que estuve en California estuve varias veces en Sacramento. Tuve un sueño durante la noche del Kid Star.
Tuve un sueño, soñé que estaba predicando el evangelio, pero un hombre se levantó e intentó interrumpir. Y cuando lo hizo en el espíritu, me sentí confundido. Y la gente ya no me escuchaba a mí. Y vi al hombre del sueño, no era tan alto, tenía el pelo rojo y una gran barba, no tan alto, pero sí, era un tipo fuerte. Y no lo vi de cerca, acabo de ver tu figura y lo vi en el sueño, me desperté y le dije a las personas que estaban ayudando a organizar el puntapié inicial, dije, hoy vendrá alguien a interrumpirme. Lo vi en un sueño esta noche. Tenía barba roja, cabello rojo, no tan alto, es fuerte. Y si ves a este hombre, prepárate. No tiene permitido interrumpir nuestra cita. Le dije esto a la gente con la que estaba y que estaban a cargo de la reunión y había guardias de seguridad ahí. Y dio la casualidad de que ese tipo de mi sueño vino a la reunión ese día. Y tan pronto como nuestra gente lo vio, teníamos al tipo en el sueño y vinieron con el chico de los sueños. Entonces se sentaron a su alrededor. Luego, en medio de mi predicación, se levantó y quiso interrumpir. Se levantaron a su lado y él volvió a sentarse. Y no interrumpió la reunión. Tengo una foto de él aquí. ¿Puedes verlo? Es un tipo disfrazado. Tenía su propia religión y estaba ahí para interrumpir nuestra reunión. Pero Dios me dio un sueño el día anterior, revelándome lo que iba a suceder. Así que estamos preparados para eso. Por eso, Dios quiere hablarnos a través de sueños y visiones. Otra forma en que Dios habla es a través de profecías. Y digo, cada vez que probamos y tenemos que probar todo esto, por supuesto, pero especialmente las profecías vienen de otras personas. Prueba, prueba, prueba. He visto a muchas personas renunciar a su fe porque consiguen o siguen ciegamente una profecía. Reciben una palabra y creen que esa palabra es Dios. He recibido muchas profecías, pero diría que el 90% de esas profecías termino descartándola de inmediato. Necesita ser confirmada en su espíritu. Necesita sentir que esto es de Dios. Y necesita probarlo. A veces recibo una palabra, siento que es Dios, escribo, pero espero y observo. Miro si eso resulta ser cierto. Otras veces, ¡wow! Eso es en realidad Dios hablando. Las profecías son una parte importante de ser cristianos. Y muchas de las cosas que hacemos es por ellos. Dios nos habla a través de palabras proféticas, confirmando cosas. Dios ya me está hablando en mi espíritu. Así que simplemente confirmo lo que de alguna manera ya sabía. En 2002, 2003, 2004, recibí 3 profecías. Era la misma profecía en 3 diferentes países por 3 personas diferentes. Y fue la misma profecía de 3 personas diferentes, de 3 países diferentes, y la palabra era que debería establecer un ADN en una nueva generación. Y ese ADN debe pasar de generación en generación, y somos las personas que debemos ver hogares y ciudades que acepten la fe. Fue antes de la escuela pionera, y ya hemos creado la escuela pionera. Estamos estableciendo ADN en una nueva generación y vemos cómo va de generación en generación. Vemos hogares llegando a la fe. Las ciudades aún no lo han hecho, pero creo que lo harán. Y todo lo que hago es por una palabra que Dios me habló. Entonces, hay cosas nuevas que estaremos haciendo en los próximos meses. Le compartiré más tarde, pero también es porque Dios habló. Y fue a través de mi esposa primero y lo confirmó y lo recibí más tarde y así sucesivamente. Entonces Dios está hablando a través de profecías, pero debes probarlas. Siempre necesitas probar. Dios puede hablar de muchas formas. Estas son solo algunas de las formas. Escuchar por su espíritu, su palabra, por visiones, por sueños, por profecías. Dios habla a través de una palabra de conocimiento, es decir, de repente llega una palabra, algo como esto, entras en una habitación y recibes la palabra, tienes un dolor de espalda, ¿cómo lo supiste? Acabo de perder a alguien de tu familia y estás muy herido o estás pasando por eso. ¿Cómo supiste eso? Es una palabra de conocimiento. De repente sabemos
algo que no sabíamos. Dios nos ha dado una palabra de conocimiento. También esta palabra de sabiduría, donde Dios nos da sabiduría sobrenatural para simplemente saber cómo hacer algo, saber cómo va a funcionar debido a esto y aquello. Dios puede dar fe sobrenatural para mostrar algo. Dios puede hablar a través de un burro. Sí, tenemos un ejemplo en la Biblia. Sabemos que Dios habló a través de un burro, así que digo, no limites a Dios. Entonces, si vas a leer Números 22 con Balaán, donde habló el burro, pero no fue precisamente el burro que habló, fue el ángel del Señor quien habló a través del asno. Entonces, Dios puede hablar a través de un burro. Puede hablar con un creyente recién nacido. Dios puede hablar a través de un pecador y hablar a través de nosotros y de muchas personas. Así que no limites a Dios. No limites la forma en que Dios te habla. Y quiero decir, en mi vida, lo que más me emociona de este caminar con Dios es cómo el Espíritu Santo nos guía mientras caminamos en las cosas que Dios ha preparado de antemano para que caminemos. Y eso es lo que más me emociona, cómo las cosas simplemente encajan. Y Dios, Él lidera. Como el otro día hice un video con una persona que conocimos en Chick-fil-A y lo nombré a toda la familia. Le nombré a toda la familia. Dios usó al mecánico para retrasarnos unas horas. Así que llegamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, para que la familia estuviera lista para nacer de nuevo y tener una nueva vida. Entonces quiero decir que Dios puede hablar a través de muchas cosas. No limites a Dios. ¿Cómo vivir esta vida y experimentar que el Espíritu Santo nos guíe y veamos que Dios está hablando y recibimos sueños y visiones y profecías y la palabra cobra vida? Búscalo. Búscalo. Eso es lo que debemos hacer. Mantente firme en su palabra. Búscalo, obedece su palabra, cállate y escucha. Especialmente diría, tira la televisión si puedes, e incluso en la adoración. Escuche la adoración, por Dios puede hablar mediante la adoración, pero tómate un tiempo en el que no escuches música, alabanza, radio y televisión todo el tiempo, porque hay demasiadas voces en tu cabeza. Quédese quieto. Ve a caminar, ve a hablar con Dios y cállate. Busca a Dios. No es tan frecuente que entro en una habitación, cierro la puerta y oro. Dios, necesito una respuesta ahora. Dios, dame la respuesta. No es tan frecuente que me pase esto. Pero entro en una habitación, oro y me voy y sigo orando, sigo mirando y de repente Dios está hablando. No es frecuente que Dios hable cuando le pido. Lo hace con el tiempo. Así que búsquelo, permanezca en su palabra y escuche la palabra. Cuando digo escucha, la palabra actúe también leyendo la Biblia. Eso es bueno. Cállate también y escucha. Deja que tu mente se renueve. Esto es una gran parte. Deja que tu mente se renueve. Romanos 12 es que no debemos conformarnos a la norma de este mundo, pero debemos ser transformados en la mente, transformados por la renovación de la mente. Por lo tanto, es a través de la transformación, a través de la renovación de la mente, que podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Esto también sucede a través de la palabra. A través de Él llevamos nuestra mente a ser en Dios, en las cosas piadosas. Luego es mucho más fácil escuchar la voz de Dios. Está en todo esto. Quiero decir, por supuesto, de nuevo, he dicho esto antes, siempre prueba. Prueba, prueba, prueba. Con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 13, Pablo dice que cuando hay una acusación falsa contra alguien, necesitamos 2 o 3 testigos para establecer el caso. Pero no es solo contra las acusaciones falsas. Hay que entender que hay que tener 2 o 3 testigos según la Biblia para confirmar las cosas. Necesitamos más de un texto en la Biblia. Nosotros necesitamos 2 o 3 testigos para saber si algo realmente viene de Dios. También digo que cuando Dios habla y tiene 2 o 3 testigos, cuando hacemos grandes cosas para Dios, a menudo me habla y luego habla por otras personas. Entonces, si escuchas algo de Dios y eres parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, el verdadero cuerpo de Cristo, tiene personas alrededor que aman a Jesús. Si escuchas algo y todos a tu alrededor escuchan algo completamente diferente, escuche.
Quiero decir que cuando digo iglesia, muchas veces hay persecución que viene del sistema religioso, pero no todo es persecución. También hay cosas que son para nuestra protección, que no provienen del sistema religioso, pero del verdadero cuerpo de Cristo, de creyentes. Lamentablemente he visto a muchos jóvenes, por ejemplo, que se casan de inmediato porque recibieron una profecía y no lo pensaron bien, o porque alguien dio una palabra e interpretaron la palabra así, la profecía así, y piensan, Dios me habló, lee la palabra y lee algo, o tuve un sueño, sí, eso es de Dios, pero todos los que te rodean en el verdadero cuerpo de creyentes están preocupados porque contra la plena palabra de Dios no tiene sentido. No sales de repente y te casas sin que tus padres o familia lo sepan. No se acuestan juntos y dicen que están casados. Pero lo que veo es que lamentablemente, tristemente, mucha gente está siendo engañada por falsas visiones y falsos sueños. Fueron engañados por falsas profecías. Fueron engañados porque no es verdaderamente Dios quien habla. Es tu propio deseo, tu propia lujuria. Y es por eso que nos necesitamos el uno al otro. Por eso somos parte del cuerpo. Los creyentes recién nacidos y jóvenes en la fe necesitan de personas mayores y más maduras a su alrededor que puedan ayudar a probar la palabra o el sueño, la prueba, la profecía, prueba la visión, prueba. Así que ten cuidado cuando las personas piadosas que te rodean digan, hey, realmente me siento mal por ello. Eso no es de Dios, porque Dios siempre dice esto y esto. Ten cuidado y no tomes todo como persecución, siendo siempre persecución. No, la persecución proviene del sistema religioso. La protección viene del cuerpo de Cristo. Y siempre digo, en todo esto necesitamos mucho discernimiento. Mucho discernimiento. No todos los sueños vienen de Dios. Satanás también puede darte sueños y también puede usar tu carne. La interpretación que tenemos de la palabra no es toda de Dios, porque Satanás también sabe la palabra y con eso tentó a Jesús. Pero el diablo interpretó la palabra fuera de contexto. Puede haber falsas profecías, puede haber falsos profetas, así que prueba cosas. Prueba. No tires al bebé con agua del baño. Estamos llamados a vivir una vida fuerte, a caminar por el Espíritu, a conocer a Dios. Y luego quiero terminar, sé que ya es un video largo, pero espero que sea una bendición para ti. Lo resumiré todo. Ustedes que aman a Jesús, ustedes que han nacido de nuevo, si eres su oveja, escucha su voz. Si le perteneces, Dios te está hablando con todos sus hijos. Pero necesitas escuchar lo que dice. Necesitas tiempo para escuchar. Si has nacido de nuevo, bueno, por supuesto debes nacer de nuevo, pero tú, nacido de nuevo, tómate el tiempo para escuchar en tu vida diaria. Ora, busca a Dios, pero también guarda silencio y escucha. Al orar, diga, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? Cuando escuchas un pequeño susurro, cuando de repente tienes un pensamiento, oh, ¿eres tú, Dios, o solo soy yo? Y a veces necesitas probar y probar. Por ejemplo, si crees que alguien tiene dolor de espalda, puede preguntar, ¿tiene dolor de espalda? Si tienes un pensamiento loco, no pruebes así. Entonces, ora por más confirmación a través de otras personas. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de visiones. Dios habla a través de sueños, a través de profecías. Dios habla de muchas formas. Si conoce todas las diferentes formas en que Dios habla, y si está buscando Dios en oración y ayuno, y esas cosas, te garantizo que experimentarás la vida increíble y hermosa, donde Dios habla y con el tiempo se vuelve más fácil de discernir cuando es tu propio pensamiento, cuando es el diablo o cuando es Dios quien nos habla. Se vuelve más fácil con el tiempo. Pero al principio es difícil
Es por eso que necesita personas maduras a su alrededor que puedan ayudarlo a realizar la prueba. Pero con el tiempo, a medida que madura, es mucho más fácil conocer la voz de Dios. Es una vida hermosa. Dios los bendiga a todos. Tómate un tiempo y pregúntale a Dios cuando te vayas a dormir: Dios, dame un sueño. Pregúntale a Dios cuando te despiertes: Dios, háblame hoy. Pregúntale a Dios cuando estés orando: Dios, háblame. Y guarda silencio y escucha. Y espera, cree, espera que Él te hable y te guíe a ti. Y experimentarás una vida increíble. Dios te bendiga. Mira los otros videos de esta serie de procedimientos. Y si hay otras cosas que quieras de que hable, cómo hacer las cosas, luego puedes escribir en los comentarios. Dios te bendiga. Adiós.